Pueden sentarse un momento, hermanos. Y bueno, el día de hoy, hermanos, vamos a iniciar con la clase número 1, que es la oración. Y bueno, brevemente les voy a comentar algo con respecto a la oración. Realmente lo que nosotros entendemos así, como digamos a grandes rasgos, la oración es una práctica religiosa, ¿sí o no? Algunos otros grupos lo practican en otros países, pero ellos lo practican de manera religiosa, ¿sí me explicó? ¿Cuándo no es religioso? Cuando nosotros sabemos a quién estamos orando. Ahí no es religiosidad, sino que ahí ya entra otra parte. Y ahorita les voy a ir explicando brevemente. Entonces, la oración es una práctica religiosa universal y frecuente, hermanos. Es una tendencia natural propia del ser humano. Cualquier persona tiene esa tendencia a querer orar, ya sea a su propio Dios o al Dios que tenga él en su corazón. Ahora, en este sentido, es una práctica, hermanos, como la respiración, ¿sí o no? A veces nosotros necesitamos respirar, ¿a poco no? Entonces, como seres humanos, nosotros también tenemos esa parte, ¿no? Esa tendencia natural a que a orar, hermanos, como hijos de Dios, a estar en comunión con ¿quién? Con nuestro Padre, ¿verdad? De esa manera nosotros tenemos que ir viendo esa parte, ¿sí? O también es una práctica como la alimentación, ¿sí o no? Necesitamos, el cuerpo necesita alimentarse, ¿sí o no? Pues también nosotros espiritualmente necesitamos alimentarnos ¿de qué? De la oración, de estar comunicándonos con Dios constantemente. Ahora, la oración es y continúa siendo, hermanos, el impulso nato y más profundo del alma del ser humano. Hasta el día de hoy sigue siendo. Yo no sé si a ti te pasa, pero a mí también me pasa, hermano, que hay momentos en que tú estás en tus actividades cotidianas de responsabilidad que tienes delante de Dios y de repente tienes ese impulso que no eres tuyo, sino que es el Espíritu Santo empujándote, y a veces tomas unos minutos y estás en casa, ¿para qué? Para ir y orar. Y es ahí donde está ese impulso que te lleva como hijos de Dios, ¿sí? Y viene desde lo más profundo de tu ser, ¿sí o no? Es lo que te lleva y te empuja. La oración, hermanos, en términos generales, fíjense bien, es el ofrecimiento de adoración, súplica, confesión y otro tipo de comunicaciones a Dios de manera pública o privada. ¿Sí? Todos estamos ahorita en esa parte entendidos de que nuestra oración en lo secreto es que con Él nada más, ¿no? Es privado, con Él ahí estamos. Incluso puedes ir hasta en el micro, cierras tus ojos y comienzas a orar, ¿sí o no? Es privado, ahí. Ahora, de manera pública, ¿cuándo es? Cuando nos reunimos como hermanos, ¿para qué? Para orar a nuestro Padre, para estar con Él, ¿sí? En comunión. Ahora, esta oración puede ser con o sin palabras. Algunos por ahí anteriormente, pues sí, llegué a conocer a una persona que me preguntaba, oye hermano, ¿y si yo no hablo cuando oro, qué pasa? Pues no, hermano, no pasa nada. ¿Por qué? Porque Dios, que es omnisciente, que Él conoce hasta lo más profundo de mis pensamientos, ¿sí o no? Él sabe lo que estoy pensando ahorita, ¿sí o no? Entonces, Él sabe lo que estoy orando con Él. ¿Sí me explicó? ¿Por qué? Porque Él todo lo sabe de mí. Entonces, la oración, en términos generales, es el ofrecimiento de adoración, súplica, confesión y otro tipo de comunicaciones a Dios de manera pública o privada, con o sin qué, hermanos, sin palabras. Ahora, es el corazón de la vida cristiana, la oración, hermanos, ¿sí? ¿Cómo está el corazón en nuestra parte humana? Bombeando sangre, ¿sí o no? Pum, 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 pum. Ahora, lo mismo en lo espiritual. Si tú no oras, ¿qué pasa? Te mueres, ¿sí o no? O sea, es algo vital, hermanos. Necesitamos estar en oración con Dios. Necesitamos estar buscando tiempos con Dios. Mira, yo te entiendo porque yo también lo paso y lo vivo, hermanos. A veces la carne no quiere. A veces la carne está tan metida y enfocada, hoy voy a hacer esto, y te programas tu día. Y tú dices, ay Señor,
Y ya cuando andas así como que todo, así como que, ay Señor, ¿qué me pasa? Me siento así como que desesperado y angustiado y todo me empiezo a preocupar y ya mi actitud empieza a ser de otra manera. ¿Qué sucede? Pues ya me estoy cargando y no estoy en comunión con Dios. Y tengo esa necesidad, ¿sí? De estar con Él, de ir en oración con Él. Entonces, es el corazón de la vida cristiana, la oración. Pues esta no es otra cosa, hermanos, fíjense bien, que una relación con Dios. Es eso, la oración. Aprender a tener una relación con Dios. Y la oración es la expresión más característica de esa relación. Ahora, eso es en términos generales. En términos específicos, la oración, así de sencillo, hermano, es un diálogo entre nosotros y ¿quién? Tú cuando vas y oras, ¿qué haces? Sacas tu pliego petitorio, ¿no? Señor, me falta la canasta básica y esto y el otro, ¿no? ¿A poco no pasa? Y entonces vas y presentas tu petición, hermano, ¿sí? En esa parte tienes un diálogo con Dios. Ahora, no olvidemos, hermanos, que la oración empieza y termina con Dios. Ahí empieza con Dios y termina con ¿quién? Con Dios. Ahorita les voy a explicar por qué. Porque lo ilustra claramente ahí la palabra. Acompáñenme a Mateo 6:9. ¿Ya están ahí, hermanos? Dice Mateo 6, versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre, ¿qué? Que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también ¿qué? El pan nuestro de cada día, ¿qué dice? Y perdona nuestras ¿qué, hermanos? Como también nosotros perdonamos a quienes, hermanos, a nuestros deudores, pero fuerte, hermanos, con claridad, porque a nuestros deudores, no, a nuestros deudores, hermanos, sí, sí los perdonamos, ¿verdad? Entonces, es que es real, hermano, a veces lo decimos así como que a nuestros deudores, no, tenemos que decir, Señor, perdono a mis deudores. Y ahorita vamos a ir viendo lo que se refiere con deudores, ¿sí? Dice, y no nos metas en qué, hermanos, mas líbranos de qué. Y fíjate cómo termina la oración, ¿eh? ¿Quién está hablando ahí en Mateo? Nuestro Señor Jesús, ¿sí o no? Y dice, porque tuyo es ¿qué? El poder y la gloria por todos los siglos, ¿qué? ¿Cómo empieza la oración, hermanos? Padre nuestro, ¿verdad? Dice, vosotros pues oraréis así como Padre nuestro. Empieza, ¿sí o no, con Dios? ¿Y cómo termina? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, ¿sí o no? Por todos los siglos, así sea. Así termina. Empieza con el Padre y termina con Él. Ahora vámonos parte por parte para así brevemente ir desglosando esta parte. Dice ahí nuestro Señor Jesús, vosotros pues oraréis, ¿cómo? Padre nuestro. Es decir, hermanos, que cuando nosotros decimos Padre, porque reconocemos que somos ¿qué? Somos sus hijos, ¿sí o no? ¿Somos hijos de quién? De Dios, hermano. Tú y yo somos hijos de Dios, que no se te olvide. Eres un hijo de Dios. Él tuvo desde antes de la fundación del mundo a bien apartarnos del pecado para Él, para que fuéramos sus hijos. Ahora, todos somos creación, pero no todos son sus hijos. Nosotros somos hijos de Dios por su gracia y por su misericordia. Por eso es que podemos decirle, Padre. Tienes que tener esa confianza de acercarte con Él y decir, Padre, te amo, te necesito. Ahí en tu oración, Padre, ten piedad, ten misericordia de mí, de acuerdo a la necesidad que tengas en tu corazón. Padre, tengo esta necesidad, ayúdame. Y dice, porque reconocemos que somos sus hijos. Acompáñame a primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3. Vamos a ver un ejemplo de cómo
como un siervo de Dios, el apóstol Pablo, también oraba de esa manera, reconocía a Dios como ¿qué? Como su Padre. Si alguien le da lectura, hermanos, primera carta a los Corintios capítulo 1, versículo 3. Fíjate, escribe el apóstol Pablo ahí en esa carta, está dando sus saludaciones, ¿sí o no? Y dice, gracia y paz, ¿a quién? Le dice a los corintios, a ustedes corintios, dice, ¿de parte de quién? ¿De Dios qué dice? ¿Se incluye el apóstol Pablo, sí o no? Pero ¿te das cuenta cómo dice de Dios nuestro Padre? No dice de Dios su Padre, dice, es nuestro, hermanos. Somos una comunidad, somos hermanos en Cristo Jesús y todos reconocemos que estamos en el mismo pensar y en el mismo sentir de que Él es nuestro Padre. Y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dice, ahora, fíjate bien, ¿qué es lo que queremos aprender en esta parte que inicia la oración también? Ya aprendimos que Él es nuestro Padre, ¿sí? Y que nosotros cuando le llamamos Padre estamos reconociendo que somos hijos. Ahora, también es importante que nosotros debemos aprender que solo a Él debemos de orar, ¿sí o no? No a los ángeles. No hay sacar el de angelito de la guarda, ya a estas alturas, ¿no? Saca angelito de mi guarda, ¿no? No, hermano, eso ya no, ¿sí? O algunas otras personas le oran al Espíritu Santo. Ahora, la Biblia no nos enseña eso. Después con más calma vamos a ir viendo todo eso, que va a irnos instruyendo el Señor en esa parte. Pero aquí lo que queremos ver es que vamos enfocados a que debemos de orarle ¿a quién? Al Padre, ¿sí? Y dice, seguimos, dice con Mateo 6:9, que estás ¿en dónde? En los cielos, ¿verdad? Regreso a Mateo 6:9. Padre nuestro que estás ¿en dónde? En los cielos. Esto, hermanos, no quiere decir que solo está Él en los cielos, ya que Él es omnipresente. Quiere decir que Él está en todo lugar, hermanos, ¿sí? Y está, dice, en todo lugar, pero la Biblia dice que los cielos, hermanos, son su trono, ¿sí? Salmo 103, versículo 19. Fíjate cómo hablaba el salmista. Y es impactante, hermano, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que ver lo que sale de la boca del salmista escribiendo este salmo. Si alguien le da lectura, Salmo 103, versículo 19. Fíjate, dice, la boca habla de lo que el corazón está lleno. Y dice el salmista, Jehová